agradecer la gentil invitación del colegio para poder compartir esta mañana con ustedes y ojalá procurar decir algo distinto. No pretendo que reiteremos aquello que todos los días tal vez podemos revisar, podemos haber trabajado ya en el quehacer diario, en el litigio. Pretendo junto a ustedes incorporar 3 o 4 tópicos a lo largo de la mañana que entiendo ya en el propio plano forense, en el propio plano del litigio, pudieran marcar la diferencia en la presentación de un juicio oral. Eso es lo que voy a pretender hacer. Entonces, para eso, fijar de plano diferentes conceptos, solo voy a afiatar 3 o 4 ideas en 2 marcos principales. Creo yo que un juicio oral es, si bien es cierto, la parte más visible de un proceso, debiera el juicio oral significar el resultado de un trabajo previo bastante calculado, bastante depurado, bastante preparado. Porque si luego acudimos a un juicio oral y pretendemos utilizar las técnicas de litigación oral con o sin expertise, pero como el salvavidas que va a hacer que nuestros casos se decanten hacia el sentido que pretendemos, eso no va a pasar, estimados colegas. Es valioso manejar las técnicas de litigación oral, conocerlas y manejarlas, que son 2 ámbitos diferentes, ahora vamos a ver algo de eso. Pero de nada servirá hablar bien, interrogar bien, presentar bien, utilizar todos esos parámetros si es que no hemos construido adecuadamente nuestro discurso. Pero no el discurso oral, el discurso comunicativo, sino el discurso jurídico, que es de lo que se trata. Nuestro negocio es establecer si estamos o no frente a un hecho criminoso y si, inclusive habiendo estado frente a uno de esa naturaleza, se encuentra la evidencia suficiente para darlo por acreditado. Es decir, de nada sirven las técnicas de litigación oral, por muy potentes que sean, y así lo voy a pretender mostrar, si es que no manejamos cabalmente los tópicos del derecho penal y de la teoría de la prueba. Es en absoluto. O sea, es como decir, presentarme a dar un discurso cuyo contenido no diga nada. No servirá de nada el tono, la forma, lo espectacular del discurso si no tiene contenido. Por tal, con esto empiezo con la primera idea. Las técnicas de litigación oral son instrumentales, estimados colegas. Son herramientas. No es el mueble, no es el fundamento. Es un mecanismo a través del cual pretendemos comunicarnos para disuadir. ¿Pero disuadir de qué? De aquello que considero es lo correcto. Mi teoría del caso, mi perspectiva del hecho, mi perspectiva del hecho que me está comunicando. Por tanto, en ese plano, estimados colegas, es indispensable reconocer y colocar en su verdadera dimensión, en el verdadero lugar en el que deben estar las técnicas de litigación oral. No son sino una herramienta, un instrumento que nos servirá para poder viabilizar los postulados que supuestamente hemos construido desde la perspectiva de la teoría del delito y de la teoría de la prueba. Eso. Un delito no se convierte en tal porque lo exponga bien. Un delito es tal porque el hecho del mundo cubre las características que la ley exige para ser declarado un delito. La pena de mi patrocinado no será mayor o menor porque lo diga bien, si no lo será porque manejo el proceso de determinación judicial de la pena. Si yo manejo ese discurso jurídico estrictamente y además utilizo las técnicas de litigación oral, inclusive desde una perspectiva psicológica disuasiva, se potenciará mi mensaje y muy probablemente se acogerá mi postulado. Pero si luego pretendo nada más con una adecuada narración, una presentación, lograr convencer, ese tema no va a ser. Entonces, hay que diferenciar, estimados colegas, claramente las técnicas de litigación oral del derecho. Son cosas absolutamente diferentes.
absolutamente diferentes. Y para tratar de graficar, un hecho del mundo está en el plano factual, en el plano histórico. La calificación de ese hecho como un delito importa un juicio jurídico, una evaluación racional a la cual sometemos ese hecho del mundo para poder concluir que es o no es un delito, que tiene o no tiene participación mi defendido, mi patrocinado, el acusado, el investigado, la persona jurídica y todos esos ámbitos. Es un juicio jurídico. Entonces, tenemos que manejar esos entreverados conceptuales para poder concluir si estamos o no frente a un delito, si está vinculado al investigado o a todos los actores de allí. Y el otro plano será si es que tenemos condiciones, o la Fiscalía las tiene o no las tiene, para poder afirmar que ese hecho se ha producido. Es decir, si cuenta con elementos para poder acreditarlo. Entonces, la teoría del delito y la teoría de la prueba terminan siendo el fundamento para recién acudir a las herramientas que sirvan para visibilizar estos dos espacios. Basta ya de esos mitos bastante extendidos, estimados colegas, enseñoreando las técnicas de litigación oral, ya no solo como fundamento de la reforma, sino como fundamento del proceso penal. Y eso no es cierto. Y yo corro el riesgo de ser contradictorio al presentarme aquí para hablar de técnicas de litigación oral y estar más o menos otorgándole un contenido peyorativo, o si no por lo menos apocado, disminuido. Pero es que las cosas hay que colocarlas en su verdadera dimensión para valorarlas como tal. Bien, no vamos a ganar causas penales solo manejando técnicas de litigación oral. No vamos a hacer eso. Serán mejores nuestras presentaciones si además de manejar la teoría del delito y la teoría de la prueba, manejamos las técnicas de litigación oral. Eso es otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, con esa primera idea, estimados colegas, prometo poner toda mi parte para pasarla bien. Voy a traer 3 o 4 ideas de lo más lúdicas que concentran consejos y conclusiones que a lo largo de estos ya casi 15 años en la labor he podido ya consensuar como herramientas más allá de lo cotidiano, que cómo se interroga, quién interroga, qué preguntas se utilizan. He traído 3 o 4 cosas que ojalá de manera bastante amena podamos trabajar esta manera. Pero tengan claro lo que acabo de decir. No vamos a ganar solamente con técnicas de litigación. Bien. Segunda idea. Una cosa es conocer las técnicas de litigación oral, es decir, saber cuáles son, su importancia, sus fundamentos, su utilidad, sus herramientas. Y otra cosa muy diferente es utilizar, generar la habilidad de instrumentalizar esas herramientas. Entonces, estimados colegas, yo creo que estamos en tiempo, y sobre todo aquí en la región, en tiempo de poder ya decir esto, ¿no? ¿Es importante conocer las técnicas? Claro, bibliotecas enteras están llenas de manuales e instructivos de técnicas de litigación oral. Basta que entren al YouTube y son horas y horas de grabaciones sobre técnicas de litigación oral. Pero ya no nos podemos quedar ahí. De lo que se trata en verdad, no solo de conocerlas. Ese solo es el primer paso, importante y difícil tal vez, porque hay que familiarizarse con estas. Más aún ahora, el Colegio de Abogados está organizando un curso de litigación oral y la justicia civil oralizada. O sea, es un instrumento, estimados colegas, ineludible en la labor forense. Ineludible. No nos vamos a poder desarraigar de esta tendencia de recuperar este mecanismo por el cual vamos a substanciar las causas, sean las que fueren, con sus aciertos o errores, sean las causas que fueren, civiles, penales, ahora laborales también, se van a tener que tramitar así. Pero no porque estemos modernizando, en realidad lo que estamos haciendo es recuperar
una forma bastante más útil, pragmática y eficaz de administrar justicia. En este auditorio presenté por primera vez, hace poco más de 8 meses, si no un año, un postulado que pretendía mostrar, y ahora he reafirmado en una presentación en Lima, que en realidad lo que estamos haciendo es recuperar lo que siempre tuvo la humanidad en épocas de democracia y habiendo tenido todavía 5.000 años de civilización. Pero rápido, lo explico rápidamente. Todos conocemos a Sócrates, ¿verdad? Padre de la filosofía moderna y la cultura helénica. Y también recordaremos con él la forma en la que fue juzgado. Y recuerden, por favor, en todo caso les presento el juicio al señor Sócrates. El mecanismo era el siguiente: sus acusadores tenían obligación de presentar la acusación escrita ante el arconte Basileus, que era un juez, un funcionario elegido entre todos con honorabilidad. Se le presentaba la acusación. El acusado tenía derecho de conocer esta acusación y de presentar sus descargos escritos dentro de 48 horas. Pero para que esa acusación fuera puesta de conocimiento del emplazado, el acusador, tenía que presentar una garantía dineraria. Eran unos cuantos miles de dracmas, no recuerdo ahora cuánto sea, pero era una suma importante, la cual perdía si es que por lo menos el 25% del jurado no amparaba su postura. Si era más del 75% del jurado que no le creía, que no amparaba su postura, él perdía esa garantía, pero por sobre ella perdía la ciudadanía griega, que era lo peor que le podía pasar a una persona en esos tiempos. Ese juicio histórico y documentado se aconteció luego de 5.000 años de historia helénica, de la construcción, y claro, los presocráticos, este grupo de filósofos, no hizo sino construir aquello que el mundo deseaba. La sabiduría de Grecia era lo más importante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque claro, Grecia tuvo problemas con los persas. Muchos de ustedes recordarán, tal vez los más jóvenes, esta película famosa, 300. ¿Verdad? La defensa de Esparta, importante polis griega, ciudad griega, frente a los persas. Luego de eso es que se recuperó la democracia, bien, y en contextos de democracia se configuró un proceso como el que les estoy describiendo. Acusación escrita con garantía, con contrapeso, porque si acusas por gusto, no solo pierdes el dinero, pierdes el mayor honor que existe y la posibilidad de existir civilmente, la ciudadanía. Ya no eres parte de la polis. Es decir, era un catalizador importante para utilizar la justicia. Entonces, los dos elementos escritos, acusación y descargo, y recibidos los dos, guardados en un cofre de oro, se fijaba fecha para el juicio oral, para el debate. En el debate se daba oportunidad de expresar los cargos, de responder los cargos, de actuar prueba y de dar conclusiones. Se utilizaba un instrumento que era un reloj de agua, que graduaba el tiempo del que va a utilizar la palabra. Y todas esas garantías, miren, si no, una fase escrita, otra fase, sí, bien escrita, otra oral, la contradicción, tiempo razonable para preparar la defensa, ¿verdad? Y luego la oralidad como instrumento de comunicación y de viabilización de las pretensiones, de presentación de las pretensiones. O sea, la oralidad como principio y como instrumento de las causas, sean penales, civiles o laborales, se encontraban presentes 2.500 años antes de nuestra historia, de este tiempo histórico. Y eran producto de 5.000 años de desarrollo y de contextos de democracia. Todos sabemos lo que está pasando en nuestra región. Penosa la situación de Chile, acaban de firmar un acuerdo importante hace un par de días, Bolivia y otras regiones. Pero nuestra región, hace 30 años, era un jardín de dictaduras. Los colegas de mayor edad me podrán dar razón.
Toda Sudamérica era un jardín de dictaduras. Y un reflejo de esas condiciones era la forma en la que se administraba justicia penal. Recuperada la democracia incorporadas a la Constitución garantías consustanciales a este tiempo, es que se tuvo que incorporar al proceso penal esas garantías. Una de ellas, la oralidad. Lo que trato de hacer y demostrar es que en contextos de democracia, en contextos de civilidad, no se puede sino tener procesos penales y procesos en general con garantías como esta. ¿Y qué cosa potencia esas garantías de contradicción y mediación? No, la oralidad como principio y como instrumento. Para materializar ese instrumento, acudimos a las técnicas de litigación. Esta reflexión, estimados colegas, la hago y me doy alguna libertad de extenderme para que comprendamos que no solo tampoco es una herramienta cualquiera, es una herramienta que visibiliza lo que significa un proceso penal de esa naturaleza. Visibiliza uno en el cual la contraposición de posiciones, de perspectivas, de hipótesis, no es sino la materialización de principios, de garantías que han significado conquistas, reconquistas para la humanidad. Bien digo reconquistas porque ya se existían, sino que la estamos volviendo a reincorporar. Porque luego de esta época helénica, recuerden, Roma dominó el mundo, y con Roma luego la Iglesia Católica, y con la Iglesia Católica la Inquisición, y con la Inquisición todas las atrocidades que hicieron, no solo en el proceso penal, pero sobre todo en el proceso penal. Entonces hemos regresado a un estado de la historia dentro del proceso penal, sobre todo en el cual estamos recuperando, restableciendo aquellas garantías consustanciales a un proceso penal civilizado. Para que eso se pueda materializar, acudimos a las técnicas de litigación oral. Pero no son los principios, pues, sino es el instrumento para que aquellos principios se hagan viables. Bien, entonces, para poder lograr eso, tenemos que distinguir que una cosa es conocer las técnicas de litigación oral y otra cosa es generarnos o generar en colectivo la habilidad de instrumentalizar estas técnicas de litigación oral, de utilizarlas. Bien, entonces esas técnicas de litigación oral importan en buena cuenta cuando ya pretendamos utilizarlas. Bien, ustedes van a encontrar por ahí algún manual y algunas conferencias que el principal consejo, el consejo más importante es practicar, practicar y practicar. Las técnicas de litigación oral, así como el proceso que tiene su fase escrita y su fase oral, el manejo de las técnicas de litigación oral tiene dos ámbitos. Primero en la biblioteca y luego en el tribunal. Claro, tenemos que practicar y practicar y practicar hasta que internalicemos, como cualquier otro proceso operacional, cómo es que se hace. Hasta que internalicemos por qué razón es más eficaz así y no asá. Bien, entonces lo que procuran es introducir información, potenciar la información que está introducida, realizar un control de la información en clave de procurar que se valore esa información, ¿verdad? Penosamente, ayer conversaba con un amigo abogado que ha llegado a la ciudad, un importante abogado del país, y comentábamos cómo es que, yo no sé, los invito a todos, reflexionemos en conjunto y evoquemos todas las audiencias que se vienen llevando a cabo a nivel nacional en Lima, por este tema de los señores árbitros, este otro tema de los expresidentes y los cargos. A ver, reflexionen. Se discute si los elementos de convicción les debemos creer o no. En la etapa intermedia se discute si en realidad son responsables o no. Se discuten elementos que son propios del juicio oral en otros estadios. Y ahí viene mi tercer consejo, el tercer mandato. Utilicemos las técnicas de litigación oral en conciencia de en qué escenario nos encontramos. Una cosa es técnicas de litigación oral en juicio oral, donde se aplica cabalmente estos parámetros que les estoy diciendo, porque el objetivo en juicio oral es que se valore la actividad probatoria en la psiquis del juez y nos crea, y otra cosa es la litigación en audiencias previas,
donde aquí en el juicio oral el objeto es el fundamento del proceso, el hecho imputado, allí el objeto son otras cosas, básicamente limitaciones y protección de derechos. Antes del juicio oral e inclusive en la etapa intermedia, el objeto del debate no es necesariamente el hecho, sino la afectación o protección de derechos. En cambio, en el juicio oral sí se entra todo el discurso operacional y jurídico para que se crea o no se crea la concurrencia de un delito, si es que existe o no existe un delito. Entonces, ese es otro mandato. Segundo mandato, estimados colegas, una cosa es conocerlas y otra cosa es saberlas utilizar, instrumentalizar. Tercer mandato, ¿cuándo las utilizamos? ¿No? ¿Cuándo las utilizamos en clave de convencer para valoración de fondo, juicio oral? En cambio, en las audiencias previas, el derrotero es otro, estimados colegas. En las audiencias previas, básicamente, el litigio se concentra en la narración que he hecho imputo y en el objeto. ¿Por qué la prisión preventiva? ¿Por qué la comparecencia con restricciones? ¿Por qué razón tengo elementos para debatir en juicio oral, control de acusación? ¿Por qué razón el impedimento de salida del país? ¿Por qué se justifica? Miremos por favor la sucesión de pronunciamientos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Lo que han hecho es ir incorporando criterios a evaluar para las medidas de prisión preventiva. ¿Verdad? Ya no es tan sencillo los 3 presupuestos del 268, sino además evalúa la proporcionalidad y evalúa el tiempo, otros criterios. El Tribunal Constitucional, ¿qué cosa ha dicho? Oiga, pero para decir que hay peligro procesal tienes que evaluar los elementos de cargo y de descargo. La Corte Suprema, para decir además que hay peligro procesal, no solo basta cargo y descargo, sino que tienes que decir puntualmente, en el caso concreto, qué circunstancias justifican la concurrencia del peligro procesal de fuga o de obstaculización. ¿Qué cosa ha hecho? Narración. En cambio, en el juicio oral, el discurso es otro. En el juicio oral lo que se procura es convencer de que el hecho aconteció y de que mis pruebas tienen la fortaleza para darse. O en todo caso, desde la otra perspectiva, la del auditorio, que tal cual ha sido presentada la acusación y tal cual han sido apreciadas las pruebas, no se pueden valorar. Existe un error, pero tiene otro discurso, absolutamente otro discurso. Entonces, estimados colegas, tercer mandato, hay que saber en qué escenario del proceso nos encontramos para utilizar las técnicas de litigación oral. No es lo mismo juicio oral que audiencias previas. Y aunque parezca obvio, las utilizamos indistintamente. Y los invito, por favor, a revisar, todas están colgadas, las audiencias que se vienen desarrollando en etapas previas al juicio oral en estos casos que tienen alcance nacional, que tienen cobertura nacional. Por favor, miren con algún detenimiento y van a encontrar que parece que estamos escuchando un juicio oral, que la discusión está en si se le debe creer o no, en la discusión está si es que la valoración de ese elemento ya decanta responsabilidad o no la decanta. Yo soy absolutamente responsable de mis palabras. El Ministerio Público también está en esa postura. Así que creo yo que es por este tema de no diferenciar qué cosas son las técnicas de litigación oral y sabiéndolo en qué momento las utilizamos. En qué momento las utilizamos con determinado matiz. 10. Cuarto mandato, estimados colegas. Cuarto mandato. No todas las técnicas de litigación oral tienen reflejo normativo. Es decir, primero, son técnicas, instrumentos, herramientas forenses para litigar, para presentar mejor, para convencer mejor. No son todas no han sido recogidas por la normativa. No se encuentran reflejos normativos para todos los tópicos que ahora voy a referir. No. Es más, si ustedes van a la biblioteca del Colegio de Abogados, van a encontrar que existen múltiples manuales de técnicas de litigación oral. Bien, y si ustedes toman de estos
Por ejemplo, lo referido al interrogatorio directo, van a encontrar que existen matices diferenciados por lo menos 12 posiciones. En cuanto a las preguntas abiertas, luego cuando las cerradas, de qué modo son sugestivas o no, de eso vamos a hablar ahora. Claro, esos matices están en la doctrina o en los manuales de litigación oral, pero esos matices no necesariamente están en nuestras normas. No están. Es importante saber eso, porque si bien nuestro legislador se ha decantado por algunos parámetros normativos para algunas técnicas de litigación oral, donde no ha arreglado, estamos nosotros habilitados a potenciarlas del modo en que ahora les voy a decir, ¿no? Los 4 consejos que voy a pretender dar esta mañana para litigar con alguna mayor potencia no tienen reflejo normativo. Pero entonces, doctor, si no tienen reflejo normativo, si no está positivizado en una norma, no las puedo utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Estamos en materia procesal. Allí, en tanto la práctica no confronte, sino por el contrario, potencie los principios de contradicción e inmediación, no pasa nada, estimados colegas. No pasa absolutamente nada. Miremos por favor las audiencias en vivo que transmite el Poder Judicial. Señor abogado, un segundo. ¿Cuál es la base legal para lo que está haciendo? Y lo ponen aprietos. En técnicas de litigación oral, estimados colegas, no existe necesariamente base legal. Ese es el mandato que les quiero decir. No existe necesariamente en todas las técnicas de litigación oral mandato legal. Entonces, ¿qué hacemos si es que no hay mandato legal? Evaluamos si la técnica que estoy utilizando o voy a pretender utilizar potencia o merma un principio. El de contradicción, sobre todo. Yo creo, esta es una humilde opinión, que el principal principio, valga la redundancia, o el más importante, es el de contradicción. Se podrá sacrificar cualquier otro, la inmediación, se podrá sacrificar la propia oralidad, pero jamás la contradicción. La evidencia de ello es el artículo 383. Revisémoslo juntos. ¿Qué cosa dice el artículo 383? Cuando el testigo o el perito se encuentren imposibilitados de acudir, podemos dar lectura en el juicio oral de la pericia o de la declaración previa, ¿verdad? Eso, se está sacrificando inmediación, se está sacrificando oralidad y se está sacrificando de manera importante, ya no están, porque a ellos no los vamos a poder interrogar, a la lectura no los vamos a poder interrogar. Pero ¿qué cosa? ¿Cuál es la condición? Siempre y cuando haya sido recabada ante fiscal y con presencia del abogado o por lo menos su emplazamiento. ¿Qué cosa significa eso? Presencia del abogado y de fiscal o por lo menos el emplazamiento de la defensa. ¿Qué significa? Contradicción. Haberle permitido ejercer contradicción de la información que ha entregado ese testigo. Como pueden ver, el único principio que no se puede sacrificar en ningún caso porque resultará irracional es la contradicción. Si tengo un cargo, tengo que tener oportunidad de haber resistido ese cargo y ejercer acción frente a ese cargo. Bien, entonces en esa línea, estimados colegas, no todos los parámetros de las técnicas de litigación tienen reflejo normativo. Lo que tenemos que hacer, si es que encontramos un ámbito que no tiene reflejo normativo, es verificar si es que tiene o no tiene compatibilidad con los principios de, sobre todo, estimados colegas, contradicción e inmediación. Vamos a hablar, para adelantarles algo, vamos a hablar hoy día de la técnica del eco. Una técnica que se utiliza en el interrogatorio directo. Esa técnica tiene por objeto afiatar la información en la psiquis del señor juez. No hay ningún problema que se utilice porque su objetivo es viabilizar el principio de inmediación, potenciar el principio de inmediación. Entonces, quinto mandato, estimados colegas, no todas las técnicas de litigación oral tienen reflejo normativo. No las vamos a encontrar todas en la ley. Lo que voy a decir hoy día, como segunda parte de mi presentación, no están en la ley y no tienen por qué estarlo.
Pero también es cierto que no contrarían la ley y menos aún los principios, sino por el contrario, viabilizan su materialización. Es decir, permiten que esos principios tengan efecto material dentro del proceso. Eso. Muy bien. Por tanto, puede ser que tenga alguna similitud lo que dice la norma con aquello que llamamos técnicas de litigación oral, y como tal es trabajada en toda la literatura sobre ella. Parece lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Y voy a decirle, por ejemplo, para tratar de graficarlos, voy a presentar un ejemplo. Todos conocemos la técnica de litigación oral, el contrainterrogatorio, ¿verdad? Todos la conocen. ¿Quién contrainterroga? Aquel que no ha ofrecido ni al testigo ni al perito, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de contrainterrogar? Controlar la información de aquel, porque ese es el testigo o perito de mi contraparte, y yo pretendo que su información por lo menos se reduzca en credibilidad o se elimine en credibilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el discurso más o menos? ¿Cuál es la estructura? Interrogatorio directo, el que ofreció lo interroga, introduce la información. Contrainterrogatorio, el contrario, el del frente, contrainterroga al testigo para controlar esa información, para menguar esa información o para eliminar la información, para evitar que tenga credibilidad, que sea recibida por el juzgador, ¿cierto? Entonces imagínense, el interrogatorio directo aborda el tema 1, el tema 2 y el tema 3. El contrainterrogatorio en nuestro país tiene limitación a que solamente se refiera a los temas 1, 2 y 3 que han sido abordados en el interrogatorio directo. ¿Tiene? No existe. Nuestro Código Procesal Penal regula el contrainterrogatorio diciendo, lo realiza el contrario y utilizará preguntas sobre todo sugestivas. Eso tenemos. O sea, se ha regulado la posibilidad de realizar el contrainterrogatorio. 2, quién realiza el contrainterrogatorio, la parte contraria. Y 3, básicamente, qué tipo de preguntas se va a utilizar. ¿Es lo único que los únicos tópicos del contrainterrogatorio? No. ¿Por qué yo no puedo tocar el tema 4, el tema 5, el tema 6? Eso, por ejemplo, no está limitado para nosotros. No existe limitación. Nuestra norma no nos prohíbe, no limita cuál va a ser el espectro del contrainterrogatorio. ¿Cuál va a ser la temática? En Colombia sí está arreglado. En Colombia la regla es: el contrainterrogatorio lo realiza el contrario, utiliza preguntas sugestivas, 2, y solo versará sobre los temas que han sido abordados en el interrogatorio directo. Ahí tenemos esa limitación. Pero eso es allá, en Colombia. En Panamá existe una casación de la Corte Suprema de allí que dice básicamente lo siguiente: es que esta confusión de que las técnicas de litigación oral son ley, y al ser ley debieran aplicarse tal cual, ¿no? Y como las técnicas de litigación oral tienen diferentes escuelas, la chilena, la colombiana, la puertorriqueña, la americana y luego la inglesa, ahora estamos sacando la peruana, ¿no? Pero es que, estimados colegas, las técnicas, los manuales de litigación oral son perspectivas de cómo debieran utilizarse estas herramientas para potenciar nuestras presentaciones en juicio oral. Claro, pero no están abiertas. Algunas de ellas están reguladas en las normativas de nuestros países, pero cada país ha decidido regularlas de modo diferenciado. ¿Y qué cosa dice la Corte Suprema de Panamá? Claro, existen algunos parámetros de las técnicas de litigación oral que han sido recogidas en nuestra legislación. 1.
Dos, también es cierto que existen diferentes perspectivas de cómo debieran utilizarse las técnicas de litigación oral y cuál es su verdadera dimensión. Dos. Tres, pero no porque eso sea así, yo, Panamá o Estado, y peor aún, Administración de Justicia, tengo que recibirlas irracionalmente y asimilarlas cual si fueran ley. No, permítanos también construir nuestro proceso. Y hagamos exactamente lo mismo, estimados colegas. Construyamos nuestro proceso penal. Si bien con la estructura normativa que tenemos, que no necesariamente es intangible, se puede cambiar, de hecho han habido modificaciones para este tema del interrogatorio del imputado, quién empieza, quién no empieza, los tipos de preguntas, han habido modificaciones. Pero construyamos nosotros y roguémonos el derecho de construir nuestro proceso penal, inclusive en esos planos. Entonces, quinto mandato, estimados colegas, quinto mandato: si no está regulado, no está prohibido. Si no está regulado, no está prohibido. El único control que tenemos que hacer es que si la forma en que voy a utilizarla, la forma en que voy a presentar, la forma en que voy a instrumentalizar la técnica es compatible con los principios que fundan todo el proceso. Básicamente el de contradicción. Básicamente el de contradicción. Si lo que voy a hacer deja en desventaja al otro, pero por la forma, o sea, no le posibilito oportunidad de contrarrestar eso no sirve, está mal. Pero basta ya de eso. Base legal para esto, base legal para lo que está haciendo, base legal para lo que pretende hacer. Eso no, estimados colegas. En materia procesal no. En materia sustancial, claro, pero en materia procesal no. No. Lo que tenemos que ver es que aquello no esté contrapuesto al principio. Bien, entonces se parece mucho, pero no es lo mismo. Se parece mucho el ámbito normativo, pero no necesariamente es lo mismo. Entonces, reordenando estas dos últimas ideas, no son todas las técnicas de litigación oral tienen reflejo normativo, están en la ley. Pero si lo estuvieran, al estarlo, no necesariamente es exactamente lo mismo que todo lo que se dice sobre esa técnica de litigación oral. Y lo he tratado de graficar con lo que acontece en nuestra legislación y en la legislación colombiana respecto del contrainterrogatorio. En nuestra legislación no hay limitación para los temas del contrainterrogatorio. En la legislación colombiana sí existe limitación para los temas del contrainterrogatorio. En los manuales de litigación oral no solo existen múltiples posibilidades, sino se aborda otros temas. Por ejemplo, el objetivo del contrainterrogatorio. Eso tendría que tener claro, ¿no? Ya en el plano operacional, pero no se dice nada. Entonces, ¿se dan cuenta? Las técnicas de litigación oral no todas están en la ley. Pero si lo están, no necesariamente aborda todo lo que se puede hacer con esa técnica de litigación oral. Entonces, si yo voy a utilizar un ámbito de una técnica que no está necesariamente regulada, la única limitación que tengo es que ese mecanismo, esa forma, ese matiz de esa técnica no tenga contraposición con los principios del juicio oral. Básicamente el de contradicción, que no sea desleal, Bien, entonces, estimados colegas, ¿de qué manera yo podré tener el sustento, el fundamento, el soporte para poder hacer todo esto en un juicio oral? Si es que no ha mediado una investigación. El fundamento para tener adecuados juicios orales, estimados colegas, es haber conocido y substanciado, construido una adecuada investigación. El juicio oral es la parte más visible del proceso penal, cierto. Es donde todos estamos más expuestos, cierto. Pero para llegar ahí, tuvo que haberse transitado por una investigación que resulta el soporte de aquello. El soporte de aquello. La pertinencia de una pregunta, la utilidad de esa pregunta, la potencia de esa pregunta, no la voy a poder reconocer primero. Segundo, utilizar. Tercero, potenciar si es que no tiene por fundamento la información que he construido adecuadamente en la investigación. Y esa es una falencia de nuestro proceso. La investigación, que creo yo es la verdadera conquista de
reforma procesal penal. Esa es la verdadera conquista, esa investigación objetiva, con contradicción, que tiene objetivos, que tiene controles, que tiene matices. Esa es la verdadera conquista, no el juicio oral. El juicio oral estaba, como lo tenemos ahora, estaba hace 2500 años. La investigación es la verdadera conquista. Entonces, mi llamado es a poder potenciar esta investigación, inclusive desde el rol de la defensa, que es, por lo que veo, es la mayoría del auditorio. Estimados colegas, parece que hemos, lo digo con absoluto respeto y cariño, veo personas bastante conocidas aquí, pero parece que hemos resignado el rol del defensor público y privado a mero concurrente a la investigación. Y eso no es así. La investigación, para la defensa sobre todo, es la oportunidad de poder incorporar a esa causa aquellos elementos que impidan un innecesario juicio oral. Si es que el asunto no tiene en realidad sustento, el momento para demostrarlo no tiene que ser el juicio oral, tiene que ser la investigación. Porque al primero que tengo que convencer que ese asunto no tiene futuro es al señor fiscal. Si ese señor fiscal es irracional y a pesar, por su irracionalidad, no puede ver las mínimas posibilidades con las que cuenta para ganar, ahí sí me lo como zapatos y todo en el juicio oral. Pero es una locura, estimados colegas, ser meros espectadores en la investigación, hablo para los abogados defensores, meros espectadores en la investigación y pretender recién en el juicio oral tener un rol protagónico. Eso no está bien, no está bien. Bien, y lo voy a tratar de demostrar desde dos planos, el plano dogmático y el plano normativo. Porque ¿de qué vale que manejemos adecuadamente las técnicas de litigación oral? ¿Sí? Desde lo que he dicho, conociéndolas e instrumentalizándolas, utilizándolas, si cuando llegue a juicio oral no tengo el fundamento para hacerlo, el sustento. El momento para sustentar adecuadas pretensiones en el juicio oral es la investigación. Si en la investigación tengo un rol estrictamente de observador, no tengo herramientas. Lo digo con absoluto respeto y bueno, como fiscal de ya casi 12 años, que penosamente he notado que esa perspectiva se viene asentando aún más, ¿no? Que la defensa es expectante, sino hasta la etapa intermedia donde reacciona a algo, pública y privada, y no es sino en el juicio oral donde ya levantan la voz. El profesor Klaus Roxin, que seguramente todos ustedes conocen y reconocen sobre todo como un penalista importante, la teoría del dominio del hecho y del hombre de atrás, del hombre de atrás, de la autoría inmediata, responsabilidad de él. Un matiz de él que no conocemos es su interés procesalista. Y él tiene un manual que se llama El pasado, presente y futuro del proceso penal. Lo van a encontrar, está colgado en internet, todo. Él básicamente dice lo siguiente: es cierto que necesitamos un fiscal objetivo, eso es cierto, esa es otra conquista. ¿Y para qué dice por qué la exigencia de objetividad del fiscal? No para el juicio oral. En el juicio oral ya tiene una acusación que defender, ya ha tomado parte. Esa exigencia de objetividad se maximiza en la investigación. Pero eso es cierto, tiene que ser objetivo. No es acusar por acusar, investigar por investigar, encarcelar por encarcelar, y cuanto más pena logro, mejor. Ese no es el negocio del señor fiscal. Eso está mal. Eso está mal, ¿no? Esa actitud de los colegas fiscales, que una conquista que trasluce a sus palabras, pero se percibe que cuanto más pena, mejor para mí. Cual si el negocio del Ministerio Público fuese lograr más condenas y cuanto más graves sean, mejor. Ese no es el negocio. La Constitución no nos ha encargado eso. La Constitución nos ha encargado la procuración de una correcta administración de justicia. Y además la titularidad de la acción penal. Hay que compatibilizar las dos. Perseguir el delito, por supuesto, pero correctamente, con la correcta administración de justicia, que es principio de proporcionalidad, legalidad y esas otras cosas. Sobre todo, además, objetividad. Bien, pero el Ministerio Público tiene
también es el deber de procurar esto, tiene el deber de cautelar la reparación civil, tiene el deber de cautelar muchas otras cosas. El último garante del respeto de los derechos del investigado, el último guardián, es el abogado defensor. Estimados colegas, el abogado defensor no solo tiene un rol legitimante, porque está, ya vale, no, ya vale la diligencia, porque está, ya vale la investigación, y porque está, ya vale, no. El abogado defensor tiene un rol determinante. Si no, veamos, estimados colegas, el artículo 260, si mal no recuerdo el Código Procesal Penal, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cuál es la finalidad? Para el fiscal, reunir elementos de cargo y de descargo, ¿cierto? Eso dice. ¿Qué desprendemos de ahí? Objetividad. Oiga, usted no está investigando para acopiar solo lo que le sirva para acusar y condenar de la peor manera a este señor. No está para eso. Usted está para tener un cabal panorama, una cabal radiografía de lo que ha acontecido y para dar una respuesta racional a eso que habría acontecido. Objetividad. Y respecto de la defensa, ¿qué cosa dice? Reunir los elementos y, en su caso, preparar la defensa para el juicio. ¿O no? Esa es la configuración de objetivos de la investigación. Por eso es que existe el mecanismo del 346, si mal no recuerdo, por el cual, si el señor fiscal no accede a realizar un acto de investigación solicitado, no solo por la defensa del imputado, sino por cualquiera de las partes, tenemos habilitada la posibilidad de acudir a la judicatura para que la judicatura sea la que ordene que se realice ese acto de investigación. ¿Por qué razón? Porque es la investigación el principal escenario para esclarecer el asunto, no es el juicio oral. No debiéramos descubrir el asunto en el juicio oral. De hecho, la acusación complementaria y el retiro de acusación debiera ser siempre la excepción, absoluta excepción. Bien, por esa razón también ayer en salón, doctor, veo aquí que el código está, cuando veamos la parte del capítulo 3 de los medios probatorios, dice: el juez o el fiscal ordenará tal cosa, el juez o el fiscal dispondrá tal cosa respecto a los actos de investigación. Pero yo también he visto el artículo 4 del título preliminar que dice que el Ministerio Público es el director proactivo de la investigación, y el artículo 5 que dice que el juez es el director de la etapa intermedia y sobre todo el juicio oral. Doctor, si eso es así, ¿por qué razón en el allanamiento, la inspección, la incautación, la declaración testimonial, las pesquisas se dice el juez o el fiscal? ¿Por qué? Se dice así porque el juez tiene posibilidad de ordenar actos de investigación cuando el fiscal se negase a realizarlos al haber sido solicitados por las partes. Esto evidencia, estimados colegas, y me tomo estos minutos, porque nos vamos a desgastar en innecesarios juicios orales cuando pudiéramos haber decantado ese asunto en la investigación. Entonces, sexto mandato, un buen juicio oral, sea desde la perspectiva de la Fiscalía o desde la perspectiva de la defensa, un buen juicio oral tiene por presupuesto una buena y rigurosa investigación. Buena, rigurosa, activa investigación. Este auditorio está compuesto básicamente por letrados que ejercen defensa, por lo que puedo ver. Entonces, colegas, no, la investigación es la oportunidad no solo de hacerte de lo necesario para litigar en por lo menos alguna igualdad en el juicio oral, sino de poder inclusive el asunto decantarlo antes de llegar a un juicio oral. Muy bien, sin más, estimados colegas, no debemos permitir que se investigue por investigar, y menos aún que se juzgue por juzgar. ¡Basta ya! Los colegas de mayor edad recordarán, de mayor experiencia, aquel adagio: la pena del banquillo. ¿A qué se refería eso? No me importa si eres culpable o no, pero te hago pasar y sufrir el juicio oral. La pena del banquillo.
Lo que procuro no es la pena como consecuencia de la comisión de un delito, sino la pena que ya sufres al estar allí sentado, procesado, estigmatizado, sufrir el banquillo. Eso es propio de la Inquisición. Y lo permitimos si es que en la investigación no cumplimos un rol catalizador de la labor persecutora e impedimos que causas innecesarias vayan a juicio oral. Les podrá parecer contradictorio que exprese todo esto siendo miembro del Ministerio Público, pero la estadística me respalda, estimados colegas. Los índices de efectividad de las causas llevadas a juicio oral por el Ministerio Público, que eran el 90% en los primeros 4 años de la reforma, ahora se han reducido. Es decir, el número de sentencias absolutorias ha crecido, que más o menos estamos 50-50. Los colegas que laboran en los tribunales o que litigan me podrán dar razón de lo que estoy diciendo. Cada vez nos encontramos con causas que sin tener condiciones para ser ventiladas en juicio oral, han sido llevadas a juicio oral, ¿o no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en control interno hemos podido objetivizar esas estadísticas y no lo hacen sino visibilizar el nivel de efectividad que estamos teniendo. Y creo yo, quiero pensar que los señores fiscales lo hacen por el peso de la carga, pero también no quiero pensar, que es en alguna medida la pasividad de la defensa, que desperdicia la oportunidad que tiene en la investigación para poder neutralizar esa innecesaria causa, ese innecesario juzgamiento, para poderle evitar al cliente el innecesario sufrimiento de la pena del banquillo, de estar en el tribunal. Bien, entonces, colegas, sexto mandato, un buen juicio oral tiene por fundamento una fuerte y prolija investigación y participación en la investigación, y evitaremos innecesarios juicios orales si es que en el juicio oral podemos hacer eso. ¿Qué decisiones podemos tomar si es que en efecto realizamos controles, filtros en la investigación? Si realizamos una verdadera catalización dentro del juicio oral, ¿qué decisiones puedo tomar? Por ejemplo, básicamente, estimados colegas, si vamos a ir a juicio o no, ¿merece ir a juicio o no? Si la investigación es fuerte, tiene elementos que acreditan fehacientemente o con alto grado de probabilidad la responsabilidad de mi cliente, ¿por qué razón vamos a juicio oral? No tendríamos que hacerlo, ¿verdad? No tendríamos que hacerlo. Veamos una salida alternativa. Pero si el asunto es diferente, yo los invito a ver, los colegas que litigan, díganme, por favor, esto lo hemos podido verificar de los cuadernos de diligencias fiscales en control interno, ¿cuántos de ustedes al término de la investigación piden entrevista con el fiscal para alegar frente a él? Hacer un informe oral al señor fiscal. Incorporen esa práctica, estimados colegas. Convenzan al señor fiscal, y así luego no hace caso, sufrirá las consecuencias de su proceder en el juicio oral. Pero si yo he tenido una activa participación en la investigación, he incorporado elementos que dan por lo menos sustento a la conclusión de que no hay causa probable, se lo tengo que mostrar, se lo tengo que explicar. Miren, en el proceso penal, en todo su estadio, hay dos actores que deciden: el Ministerio Público y la Judicatura. Es a este actor el que toma decisión, lo que la doctrina llama la convicción fiscal, la primera a la que tenemos que atacar desde la perspectiva de la defensa. Es ese funcionario el que tiene que estar convencido de que el hecho se ha acontecido desde como creo yo que ha pasado, y al que tengo que convencer para evitar los innecesarios juicios orales. ¿Sí? Miren, la verdad, a veces eso es lo único que faltaba, pero doctor, ¿por qué acusado en este asunto? Es que doctor, bueno, estaba así, estaba así, ya veremos el juicio oral. Ya veremos. Aquella norma anquilosada del artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que decía más o menos lo siguiente: cuando el fiscal está convencido, acusación sustancial. Cuando el fiscal no está tan convencido, acusación formal. ¿No? Si tiene duda, que vaya a juicio oral. ¿No?
Esa norma es de 1979, de 1980, perdón. Y cuando se promulgó el 81 tenía sentido. Ahora no, porque los principios constitucionales que decantan el proceso penal es objetividad. La Corte Suprema lo ha dicho hace poco, no es acusar por acusar. Tenemos que tener alto grado de probabilidad de condena. Y no solo lo ha dicho para la acusación, lo ha dicho básicamente cuando ha tratado el tema de la probabilidad en los temas de prisión preventiva, ¿verdad? No, o sea, no es acusar por acusar. Entonces, a veces creo yo, este es otro consejo, estimados colegas, lo que falta es que nos sentemos con el señor fiscal y le expliquemos: señor fiscal, usted tiene esto, esto y aquello, y tal como lo tiene, no es posible que gane usted el juicio oral. Por el contrario, hay tal y cual circunstancia que imposibilitan. Es innecesario, señor fiscal, que nos embarquemos en un juicio oral gaseoso, que perdamos el tiempo usted y yo. Pero si el asunto es al revés, porque también falta, díganme si no, ¿cuántos colegas abogados defensores son convocados a reuniones informales de terminación anticipada? El nivel en Arequipa, puedo dar fe de esto, y ahora de que he estado en Lima casi un mes viendo temas de reforma procesal penal también. En Arequipa es el 3% de causas las que son tramitadas a través de terminación anticipada. En eso tiene responsabilidad el legislador, eso también hay que reconocerlo, porque el legislador ha ido limitando las posibilidades de obtener el beneficio por terminación anticipada para algunos delitos, algunos de los más importantes. Pero no son todos, no son todos. Luego, en el Perú no pasa del 10%, estimados colegas. O sea, no hay un litigio inteligente. Un litigio inteligente no es litigar con las técnicas de litigación en juicio oral y hacerlo bien, lucirme ahí. Un litigio inteligente es evitar el juicio oral. Porque el juicio oral también desgasta, ¿o no, colegas? Necesariamente. Entonces, para no reencaminarnos, entonces, si es que en la investigación he tenido una participación activa, puedo tener el juicio para decidir, en efecto, ¿hay causa? Y es innecesario irnos a juicio oral, conversemos. O en efecto, no hay causa, señor fiscal, no nos vayamos innecesariamente. Entonces, habrá que tomar decisión si es que se vamos a juicio oral o no. Una adecuada investigación nos sirve para construir adecuadamente nuestra teoría del caso. Y la teoría del caso termina siendo el alma, el suspiro que fundamenta, que da aliento a todo lo que vamos a hacer en el juicio oral a través de las técnicas de litigación oral. Bien, pero inclusive pasada la investigación, hay un ámbito que también hemos descuidado para litigar adecuadamente en juicio oral: la etapa intermedia. No la estamos potenciando, colegas. Todo pasa, ¿o no? Todo pasa. Todo pasa. Y después se está regresando 2, 3 años después. Anteayer, la sala plena de la Corte Superior Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, esta sala donde se están ventilando estos asuntos mediáticos nacionales, ha tomado una decisión peligrosísima, que me atrevo a decir porque ha sido pública y me atrevo a decirlo, por lo menos a anunciar mi extrañeza, ¿no? Ha dicho lo siguiente: ha dicho que si es que la causa ha sido objeto de absolución por falencias de la imputación, en segunda instancia, la consecuencia no debe ser retornar el asunto a etapa intermedia para que se controle esa acusación cabalmente, sino confirmar la absolución. Y con eso, acentuando impunidad. Porque también ha dicho, si el hecho no está bien construido, significa que bien construido yo sí puedo ir nuevamente. No, never sin ir. Entonces, eso es absolutamente un parámetro que va a consolidar la impunidad, estimados colegas. Una cosa es que el fiscal haga mal su trabajo y otra cosa es que no haya fundamento para juzgar a esas personas. Hasta ahora he dicho, controlemos al fiscal, que no acuse por gusto. Claro, tenemos que limitar las causas que no debieran pasar,
Pero si existe una causa que debiera ir a juicio oral, un delito grave, un homicidio, una violación, un feminicidio, ¿vamos a dejar de tramitarlo, de ventilarlo, porque el señor fiscal no redacta bien? Ahí contrapesemos el debido proceso, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, todo ese tipo de cosas. ¿Se va a dejar de juzgar? Entonces, ¿en qué momento es que se ve ese asunto? En la etapa intermedia. Me evito innecesarias causas si es que no hacemos un control en la etapa intermedia. Adelante, doctor. Claro, ya, lo que usted dice, que no tendría objeto procurar, claro, procurar en segunda instancia que se modifique ello, si es que el asunto es falencias de imputación, ¿no? Porque otro es el cantar si es que estamos frente a la condena del absuelto, ahí tiene otro discurso, ¿no? Otro discurso. Claro, exactamente. No tendría sentido acudir a segunda instancia si ese acuerdo ya está. Pero mire, lo que ha hecho la sala plena de la Corte especializada en corrupción y crimen organizado es contradictorio a toda la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, que si bien ha tenido matices, al final ha dicho, los problemas de imputación son propios de la etapa intermedia. Y si el error estuvo allí, miren, la Corte Suprema le llegó la causa con esas falencias y dijo, el problema estuvo en el control de acusación. La acusación no tenía, tal cual ha sido presentada, condiciones para ser llevada a juicio oral. Bien, la Corte Suprema ha regresado el asunto hasta etapa intermedia. Lo que la sala plena de la Corte especializada en delitos de corrupción y crimen organizado está diciendo es, no, si me llega a mí, yo lo confirmo y yo me lo quedo. Creo que hay un error tremendo, porque si la Corte Suprema regresa el asunto hasta etapa intermedia, ¿por qué razón la sala, si llega a comprender que el asunto es uno de falencia en la construcción de la imputación, ¿por qué razón no pudiera devolverla? Ya lo ha dicho la Corte Suprema. Quien me haga, al final van a estar mis correos y mis contactos, quien me haga el honor de contactarme, le alcanzo todo el bagaje de toda la línea jurisprudencial de la Corte Suprema que al final ha asentado en ese criterio. Si hay falencias en la imputación, tiene que regresarse a la... Y en ese mismo auditorio de la sala plena de la Corte especializada, el profesor San Martín lo ha reiterado. No obstante ello, han tomado ese acuerdo. Eso es peligroso. Es peligroso y es bueno decir. Pero bueno, lo que pretendía decir hoy día es que la etapa intermedia no solo nos evita innecesarios juicios, sino nos evita innecesarias retroalimentaciones de ese mismo proceso. Pero para ya entrar en materia y ver temas de juicio oral, estimados colegas, nos hemos olvidado de las convenciones probatorias. Porque las técnicas de litigación oral básicamente las utilizamos para temas de actividad probatoria, los interrogatorios y los contrainterrogatorios, ¿o no? Para eso utilizamos. Pero existen, en la mayoría de las veces, tanto testigos como peritos que nadie contradice. Y como no hemos controlado eso en la etapa intermedia, hemos dejado de utilizar lo que resalto en la presentación, las convenciones probatorias. Y aquí invoco a los colegas abogados defensores a tener una actitud diferente con las convenciones probatorias. Existe una infundada tendencia a creer que si amparo, que si acepto, que si utilizo una convención probatoria, es más o menos una confesión a medias, una confesión solapada. No tiene nada que ver, estimados colegas. A ver, no sé, ¿qué caso? A ver, anteayer hemos visto penosamente la muerte de una señora miembro de la Policía Nacional del Perú a manos por un accidente. Es madre de 2 criaturas, un penoso accidente, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Y esa pobre señora ha sido sometida a una necropsia, ¿verdad?
Esa necropsia ha dado como resultado un protocolo de necropsia. Ese protocolo de necropsia ha sido no solo desarrollado, sino suscrito por un perito, un médico legista. Y les apuesto lo que quieran que van a llevar a ese perito. Claro, tengo que acreditar que está muerta, si no, no puedo imputar homicidio culposo, ¿verdad? Pero ¿habrá discusión en las conclusiones de ese peritaje? Porque la necropsia es un peritaje. ¿Habrá discusión? Entonces, ¿para qué permitimos que vaya a juicio oral ese perito? ¿Para qué? ¿Verdad? La defensa, en ese caso hipotético, parece que un vehículo cerró a la moto y el otro vehículo por la velocidad no tuvo sino que llevar de encuentro a la señora. Esa es la discusión. Si aquel que atropelló a la señora tenía o no tenía cuidado sobre las reglas que le imponía el reglamento de tránsito, si iba a una velocidad adecuada, si observó tales... Ahí va a estar la discusión. En que era policía, madre de 2 hijas, en que murió de esa forma, ¿habrá discusión? Por tanto, si no hay discusión, no hay necesidad de desgastarnos en agotadores, extendidísimos debates e interrogatorios, ¿sí? E interrogatorios para esos ámbitos. Miren, hasta ahora lo que he pretendido mostrar, y aquí ahora hablamos de técnicas de litigación oral, doctor, no se preocupen en la segunda parte, pero me he tomado la libertad de hacer estas reflexiones para decirles aquello que pretendo concentrar en 2 ideas, estimados colegas. ¿Juicio oral es lo más visible? Sí. Pero aquello que es más visible debiera ser resultado de todo un trabajo previo, tanto para evitarlo o cuanto para tener una exitosa presentación allá. Evitemos innecesariamente ir a juicio oral. Si la Fiscalía tiene suficientes elementos, optemos por otra salida. Bien, optemos por otra salida. Pero doctor, ahora la ley me dice que ya no habrá la sexta parte, cierto. Pero ¿saben qué nos evitamos si es que acudimos a una terminación anticipada? Nos evitamos el control de acusación, nos evitamos el juicio oral con todo lo que eso significa en tiempos. Pero doctor, yo soy abogado litigante y yo necesito, estimados colegas, si ustedes terminan el proceso antes, sus honorarios de éxito tienen que ser mayores. La perspectiva de los servicios legales tiene que cambiar. Ya no es cuanto más dure mejor, sino cuanto más pronto y con mayores beneficios soluciono, tendrá que ser mejor. Por supuesto que la labor del abogado tiene que ser remunerada, y bien remunerada, porque no es una carrera fácil. No es una carrera fácil. No es una labor, peor aún la del penalista, no es una labor necesariamente bastante llevadera. No, es complicado. Es complicado. Pero no por eso. Justamente por eso, hagámosla eficaz. Resolvamos los asuntos mucho más rápido. Para hacerlo, una efectiva y cabal presencia de la defensa en la investigación podrá permitirnos tomar mejores decisiones y poder potenciar aquellas presentaciones que tenemos en juicio oral. Si todas mis causas las llevo a juicio oral, estimados colegas, voy a tener 30 juicios orales a la vez, 25, y no voy a, ni uno ni otro voy a hacerlo bien. Pero si solo tengo en juicio oral las que valen la pena ventilar en juicio oral, donde tengo alto grado de probabilidad de ganar, se va a potenciar aún más, ojalá, con lo que vamos a tratar la segunda parte. Nos vemos en 10 minutos.